Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, pues vamos a enviarles el devocional el día de hoy. Lamentablemente ayer no se pudo grabar la predicación y pues vamos a tratar de resumir lo que vimos ayer acerca del tema perdona nuestra oración y adoración. En Génesis 3, del 1 al 6, ahí habla la palabra de Dios acerca de la caída de Adán y Eva, cuando la serpiente engañó a Eva y hizo que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en Mateo 6, 12 al 13, habla cuando Jesús enseña acerca de la oración, de que debemos de perdonar los pecados para que también nosotros seamos perdonados. Pero ¿qué tiene que ver estas escrituras aparentemente tan diferentes? Porque una habla del perdón y protección y otra habla del engaño, de la desobediencia. ¿Qué tiene que ver una con la otra? El apóstol Pablo en 2 Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En la versión Dios habla hoy dice: así Satanás no se aprovechará de nosotros, pues conocemos muy bien sus malas intenciones. Y este es el grave problema. Y les pregunto, ¿de verdad conocemos sus malas intenciones de Satanás? Piensen por un momento. Ni Adán y Eva, que habitaban en el jardín del Edén, supieron discernir las malas intenciones de Satanás. Y la pregunta para nosotros es: ¿qué habríamos hecho nosotros en el lugar de ellos? Cuando Dios les dijo claramente que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, en Génesis 2:17. Si somos estrictamente bíblicos, la misma tentación de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal se nos presenta todos los días y lamentablemente casi todos los días comemos de ese árbol y de su fruto. Nos ata y dicta casi cada movimiento que hacemos. Y la guerra para vencer al pecado y la tentación parece una tarea muy pesada. ¿Qué significa comer de ese árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal? Significa querer la independencia de Dios, querer hacer las cosas por nuestra propia fuerza, no sujetarnos a los mandamientos de Dios y desobedecer lo que Él nos dice. Pero ¿por qué si creemos en la obra consumada en la cruz, nos encontramos continuamente atados a la tentación? Y también es probable que algunos piensen que lo pueden manejar el pecado y la tentación y sin darse cuenta ya están hasta el cuello porque siguen comiendo de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ¿cómo nos damos cuenta cuando comemos de ese árbol? Por lo que acabamos de decir. Porque queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas, con nuestro conocimiento e independientemente de lo que dice Dios. La realidad, escuchen esto, es que la iglesia tiende a limitar el pecado a los pecados morales graves. O sea, solamente cuestionamos a alguien que está en pecado cuando comete un pecado que es muy visible, grave, como la mentira, el engaño, el adulterio, fornicación, embriaguez, drogadicción, etcétera, etcétera, y cosas por el estilo. Pero la fortaleza del pecado va mucho más profundo en nuestra vida. ¿Qué afecta el pecado? El pecado afecta la manera en que pensamos, lo que imaginamos, lo que compramos, lo que vendemos, lo que recolectamos, lo que guardamos, lo que damos, y afecta la manera en que adoramos, en que trabajamos y en que vivimos en todos los aspectos de nuestra vida, y nos lleva a las relaciones equivocadas y a relacionarnos erróneamente entre nosotros. El pecado domina nuestros puntos de vista, nuestra ética laboral, incluyendo el ministerio. Ahora, tomando como referencia a Adán y a Eva, ¿cuál es el punto central de todos nuestros problemas?
el mismo que tuvieron Adán y Eva, el comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí es donde todo comienza y donde todo puede terminar. Lo que sucede ahí diariamente es lo que determinará la victoria que Cristo conquistó en la cruz y será una verdad de nuestra vida. Por eso lean atentamente Génesis 3 del 1 al 6. Y nos damos cuenta que cuando la mujer eh, platicó con Satanás o Satanás argumentó con la mujer, la pregunta es, ¿qué sembró Satanás ahí? Obviamente la duda, la hizo dudar, pero más allá, ¿qué sembró? El primer paso del diablo fue poner en duda la palabra de Dios. Todas las verdades que Adán y Eva conocían se basaban solamente en lo que Dios les había dicho. La palabra de Dios era su fuente de verdad. Ellos caminaban con Dios y hablaban con Dios. Incluso la palabra dice que por las tardes se reunían con el Señor a platicar en el fresco de la tarde. Ahora, Dios les dio mandamientos muy claros acerca del árbol, de la ciencia del bien y del mal. O sea, toda la seguridad de Adán y Eva estaba basada en todo lo que Dios decía, en su verdad. Dios lo decía y eso era suficiente. Pero Eva cayó en la trampa de argumentar con Satanás en Génesis 3:4. El primer espíritu demoníaco fue soltado. ¿Y cuál fue? La inseguridad sobre ella. ¿Pero cómo? ¿Cómo fue esto? Escuchen esto, lo diré muy lento. Satanás sabía que toda la seguridad de ellos estaba basada sobre la confianza absoluta de todo lo que Dios decía y que era verdad. Lo diré otra vez. Satanás sabía que toda su seguridad estaba basada sobre la confianza absoluta de que todo lo que Dios decía era verdad. Y de pronto fue confrontada con la posibilidad de que Dios fuera un mentiroso. Y Satanás aprovechó y le dio otro golpe en Génesis 3:5. Cuando le dijo, si tú comes del árbol seréis como Dios. Ahora no solamente estaba siendo asaltada por la inseguridad de que todo lo que Dios le había dicho estaba en tela de juicio y que había sido mentira, sino que ahora creyó que no era quien creía ser. ¿A qué se refería con seréis como Dios? Cuando les lanzó el dardo envenenado, come solamente del fruto y seréis como Dios. El comer del árbol de la ciencia del bien y del mal no solo implica desobediencia a Dios, sino perder la verdadera seguridad y posición que tenemos en Dios. Porque el hombre pecó contra Dios y la unión entre Dios y el hombre fue rota. Ahora la muerte había entrado en la humanidad, la muerte espiritual, la muerte emocional, la muerte relacional y finalmente la muerte física. Y muy atentos aquí, escuchen muy bien. La tentación de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal es una especie de psicología a la inversa. ¿Cómo es eso? Les pregunto, ¿cuál es el ofrecimiento mayor para comer de ese árbol del conocimiento del bien y del mal? Seréis como Dios. Ese fue el ofrecimiento. Pero ¿dónde está el engaño al hacerles esa propuesta? Bueno, el engaño está en que no dice la palabra que tanto el hombre como la mujer fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en Génesis 1:27. Y tal vez digas tú, sí, pero Dios es espíritu. Ahorita no pensemos en ideología de género que un día estudiaremos, porque Génesis 1:27 dice que el hombre y la mujer fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza y dejó muy claro la sexualidad, tanto de uno como de otro. Génesis 2:22 al 23 dice que del hombre formó a la mujer y Adán le llamó varona, haciendo una distinción entre un hombre y una mujer. O sea, la palabra se predica sola. Ahora volviendo al tema,
¿Por qué la tentación de Satanás todos los días es que comamos del árbol de la ciencia del bien y del mal, y no del árbol de la vida, que es Cristo, manifestado y revelado en su palabra? Ahora definámoslo así, para que sea más claro. Muy atentos. El comer del árbol de la vida significa obediencia a Dios. Pero comer del árbol de la ciencia del bien y del mal significa desobediencia a Dios. El comer del árbol de la vida significa dependencia de Dios. El comer del árbol de la ciencia del bien y del mal significa lo contrario, independencia de Dios. Comer del árbol de la vida significa tener la sabiduría de Dios. Comer del árbol de la ciencia significa buscar la sabiduría propia. El comer del árbol de la vida significa buscar las cosas de Dios. Comer del árbol de la ciencia, buscar mi propio deleite, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. El comer del árbol de la vida significa poner la mirada en Cristo. Y comer del árbol de la ciencia significa poner la mirada en las cosas del mundo, en la vanagloria de la vida. Ahora, este último, comer del árbol de la vida, significa buscar el perdón de Dios diariamente. Y comer del árbol de la ciencia del bien y del mal significa poner excusas y no pedir perdón. Por ejemplo, ¿qué fue lo primero que hizo el hombre cuando comió del árbol de la ciencia del bien y del mal? Lo que hizo, porque lo que sintió fue miedo y se escondió, pero lo que hizo fue culpar a su mujer. Dijo, la mujer que me diste, en Génesis 3, 11 y 12, cuando Dios lo confrontó, él se excusó y culpó a su mujer. ¿Y que no era más fácil pedir perdón a un Dios que no se puede engañar? ¿Por qué? A partir de ese momento, vemos que hace su aparición la excusa en el hombre. Ahora, escuchen esto muy bien. Si leemos de nuevo Mateo 6, 12 al 13, dice la palabra de Dios: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Ahora les pregunto, ¿cuál es el orden ahí? Primero es el perdón y luego la protección. Pero ¿cuántas veces queremos protección de Dios sin perdonar al prójimo? Y tan es así que Jesús le da aún más énfasis en los siguientes versículos. En Mateo 6, 14 al 15, léanlo. Él dice que si no perdonamos, no seremos perdonados por nuestro Padre que está en los cielos. Si somos estrictamente bíblicos, ¿cómo se hubiera resuelto el problema de Adán y Eva por haber desobedecido y haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal? Pues pidiendo perdón a Dios, sinceramente, humillándose, reconociendo su falta, sin culpar a otros. La mujer que me diste, la mujer dijo, la serpiente me engañó. Y solo faltó que Satanás le dijera a Dios, tú tienes la culpa, pues ¿para qué me hiciste? Ahora escuchen, esto es muy hermoso y profundo. ¿Saben hasta cuándo aparece la palabra perdón en la Biblia? Y mejor aún, ¿hasta en qué situación un hombre intercede con Dios suplicando el perdón en la Biblia? Lo diré otra vez. ¿Saben hasta cuándo aparece la palabra perdón? Y mejor aún, ¿hasta en qué situación un hombre intercede con Dios suplicando el perdón en la Biblia? Y no podía ser otro que el personaje, que el padre de la fe. ¿Y quién es? Abraham, suplicando a Dios por Sodoma y Gomorra. En Génesis 18, 23 al 26, Abraham está dialogando con Dios y empieza a decirle, ¿cómo vas a destruir a esas ciudades? Si hubiera 50 justos, 40, 30 y hasta que llega y el Señor le dice, no hay ninguno más que Lot. Y esto tiene mucho significado para nosotros, porque Jesús dijo que el tiempo de su venida, de su regreso, sería como en los días de Lot, en Lucas 17, 28 al 30. Y lo estamos viendo. ¿Qué es lo que sucedía, lo que predominaba en los días de Lot? La inmoralidad, el homosexualismo, el lesbianismo,
la ideología de género, que es lo que estamos viendo el día de hoy en el mundo. Y la pregunta para cada uno de nosotros sería: ¿tenemos el corazón de Abraham para pedir a Dios por perdón del mundo, para que no lo destruya como lo hizo él? Hoy estamos viviendo como en esos días: homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, inmoralidad, y con la ideología de género ni se diga. Y debemos de estar más conscientes que nunca que Cristo está a la puerta. Pero esa es otra historia, pero que va ligada también al perdón. Ahora escuchen una revelación más para seguir con nuestro tema del perdón. ¿Saben ustedes que la palabra perdón y perdonar aparece desde Génesis hasta Primera de Juan 2:12, que es la última ocasión en que la Biblia menciona el que fuimos perdonados por Cristo, pero no aparece en el libro de Apocalipsis? ¿Por qué será que no aparece la palabra perdón en el libro de Apocalipsis? ¿Qué nos quiere decir Dios en su palabra? Apocalipsis es el tiempo final. Lo que nos quiere decir el Señor es que ahora es el tiempo de ponernos a cuentas con Dios y de que tú perdones, que saques esa falta de perdón de tu vida, porque después será demasiado tarde. Ahora, seguimos en el tema, muy atentos, por favor. Hace unos 15 o 16 años, nosotros acompañamos a nuestro pastor en Oxnard a un panteón donde él decía que en los tiempos de noviazgo con su esposa, él la llevaba ahí. Y yo sé que se están preguntando, ¿cómo que la llevaba a un panteón? Así nosotros, Isabel y yo, le hicimos la misma pregunta en su momento. ¿A un panteón? El asunto es que cuando fuimos a ese panteón, no parecía un panteón, o mejor dicho, no parece un panteón, porque se celebran incluso bodas ahí. Está hermoso, tipo europeo, con capillas, lápidas, de todo tipo. Está localizado por el área de Inglewood, California, en Los Ángeles. Y la primera vez que fuimos, Isabel y yo, quedamos impresionados. O sea, es un panteón que no asusta. Pero ¿saben qué fue lo que más nos impactó? Bueno, a mí en lo personal, el leer los epitafios en las tumbas, en muchos idiomas. O sea, gente de todo el mundo sepultada ahí, pero con diferentes mensajes en sus tumbas. Pero de todos los que pude entender y leer, el pastor me mostró uno que estaba en diferentes idiomas. ¿Y saben lo que decía? Solo tenía una palabra: en inglés, forgiven; en español, perdonado; y otra que estaba, no sé si era chino o coreano. La lápida no mencionaba ni cuándo nació la persona, ni cuándo murió. Tampoco decía si había sido una madre, un padre, un esposo, una esposa, un hijo o una hija, si fue amada o amado o no. Solo tenía esa palabra en inglés, español, y otro, les vuelvo a repetir, que no supe si era chino o coreano: perdonado. Y es muy claro que el hecho más importante de la vida de esa persona fue la paz que él o ella, yo no sé si fue hombre o mujer, pero que conoció en vida el perdón de Dios. No sé cuántos de ustedes entiendan esto tan profundo. Mi papá me cuenta muchas anécdotas de mi abuelo. Y por cierto, mi papá es el hombre que más admiro por su pasión y amor a Dios. Y cuenta muchas historias de mi abuelo, su padre de él. Y era un hombre que no sabía leer ni escribir, pero que tenía una sabiduría dada por Dios. Era un hombre muy sabio y contaba muchas historias y anécdotas. Una de ellas era acerca de la corrección a los hijos, y siempre decía que los hijos eran como arbolitos, que se podían corregir cuando estaban tiernitos, que si se iban torciendo sus ramitas, se les amarraba un lacito para enderezarlos, pero que una vez que crecían y estaban gruesas sus ramas, si se intentaba enderezarlos, se quebraban sus ramitas, que así pasaba con los niños. Pero también recuerdo una en especial que contaba acerca de las heridas que sufrimos, y también lo relacionaba con un árbol. Él decía: si corto una rama de un árbol que está retoñando en el ecuaro eran, así le decían a las tierras de cultivo que les prestaba el gobierno,
en el cerro, en Michoacán, en aquel tiempo, lo que serían hoy pues una parcela, durante todo el tiempo de lluvias, decía mi abuelo, si está creciendo y una rama y la corto de un árbol que está creciendo en la parcela, durante todo el tiempo de lluvias va a tener esa cicatriz donde le corté la rama. Ahora, donde se hizo el corte, pero para el siguiente año estará cubierta por lo que está creciendo y para el otro año que le sigue no se podrá ver y en 4 o 5 años solo habrá una ligera cicatriz que mostrará dónde ocurrió y en 10 o 20 años jamás imaginarás que hubo una amputación y yo en mi ignorancia de niño le decía, ¿pero qué me quieres decir con eso? Y escuché su respuesta. Los árboles saben cómo cubrir sus heridas y esconderlas, pero los hombres no, porque no perdonan y no tienen amor por el prójimo. Y ahora, pues ahora lo entiendo. El apóstol Pedro dice en Primera de Pedro 4:8 que el amor cubre multitud de pecados. Y una de las maneras más importantes que hace esto es a través del perdón. Y grábense esto. Lo más esencial y bendito a la vez y más costoso que hizo Dios fue proveer al hombre el perdón de pecados. Lo diré otra vez, lo más esencial y bendito y a la vez más costoso que hizo Dios fue proveer al hombre el perdón de pecados. ¿Por qué es esencial el perdón? Pues porque nos mantiene alejados del infierno y nos da gozo en esta vida. ¿Y por qué es bendito el perdón? Porque nos lleva a una comunión eterna con Dios, o sea, a una verdadera adoración. Y te pregunto, ¿tú crees que una persona si muere con falta de perdón, sin perdonar a la persona que debe de perdonar, o las personas que debe de perdonar, si muriera, iría al cielo? O más directamente te pregunto, si tú murieras hoy con falta de perdón, tienes la seguridad de que irás al cielo cuando la palabra nos dice lo contrario, que si no perdonamos, nuestro Padre que está en los cielos no nos perdonará, lo cual nos da a entender que en el cielo no entran las personas con falta de perdón. Piensa esto muy bien. Pero, ¿por qué es costoso el perdón? Porque Jesucristo entregó su vida para nuestro perdón. Pero para poder ser perdonados, necesitamos confesar nuestras faltas diariamente. Todos los días pecamos. Cuentan que una vez se le preguntó a un director de un centro de enfermos mentales, ¿cómo podría sanar a tanto enfermo mental si él tuviera, por así decirlo, la fórmula mágica para hacerlo? Y escuchen su respuesta. Él dijo, podría dar de alta a la mitad de mis pacientes mañana si se les pudiera asegurar el perdón. Y le preguntaron, ¿y la otra mitad de pacientes? Esa otra mitad, dice, serían sanados y dados de alta si tan solo confesaran sus pecados. ¿Se dan cuenta la relación que tiene el perdón con la confesión de pecados? El que tenga oídos, oiga. Estar libre de culpa por medio del verdadero perdón es la necesidad espiritual más profunda del hombre. Escúchalo bien. Estar libre de culpa por medio del verdadero perdón es la necesidad espiritual más profunda del hombre. Sin el perdón, jamás el hombre o la mujer podrá tener una relación con Dios que produzca paz y esperanza. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Habacuc 1:13 que Dios es santo y demasiado limpio como para mirar el mal. Él no puede ver el agravio. Isaías 6:3 dice que es santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Él es un Dios santo. No puede considerar una relación con hombres impuros a menos que haya perdón del pecado. Por eso Jesús enseñó en la oración modelo en Mateo 6:12, primero perdón y luego en Mateo 6:13 protección. Y deberíamos tomar en cuenta lo que resulta enseguida en Mateo 6:14 y 15, que si no perdonamos, pues no seremos perdonados. Ahora muy atentos para ir concluyendo.
La Biblia, la palabra de Dios, escuchen, eso está más emocionante. Yo les decía ayer que cualquier serie de Netflix. Y este tema es fundamental y extenso y lo vamos a seguir estudiando solamente los domingos. Durante la semana seguiremos viendo acerca de la adoración y que tiene que ver también con el perdón. Por eso el título de hoy es Perdona nuestras oraciones y adoraciones. Es el título. Ahora, te pregunto, si el problema del hombre es el pecado, entonces ¿cuál es su necesidad más grande? Pues obviamente el perdón del pecado es la necesidad más grande del corazón humano, porque el pecado tiene un efecto en dos aspectos. Número uno, condena al hombre para siempre, porque la paga del pecado es muerte, mientras que al mismo tiempo le roba la plenitud de vida, cargando la conciencia con una incesante culpa. Nos hace sentir que estamos cargando algo tan pesado, doloroso y que nos molesta, nos lastima la conciencia. Y número dos, el pecado separa al hombre de Dios. De manera que es incuestionablemente que el principal enemigo y el problema más grande y grave del hombre es el pecado, porque la paga del pecado es la muerte, como dice Romanos 6:23. El apóstol Pablo, él captó el impacto del pecado y escribe en su carta a los romanos, en Romanos 3:10-12, que no hay justo ni siquiera uno. Salmo 14, 1 al 3 dice lo mismo. Léanlo, Salmo 14, 1 al 3, Salmo 53, 1 al 4 y Romanos 3:23. La paga del pecado es la muerte y no hay justo ni siquiera uno, lo cual nos da a entender que todos los días necesitamos la misericordia de Dios para ser perdonados. Y grábense esto en su corazón. El pecado es el monarca que gobierna el corazón de cada hombre y mujer. Es el primer señor de nuestra alma y su virus ha contaminado a cada ser humano. El pecado es el poder degenerado en la humanidad que hace que el hombre sea susceptible a la enfermedad, al dolor, a la muerte y al infierno. El pecado es el culpable en cada matrimonio roto, hogares destruidos, amistades arruinadas, discusiones, divisiones, penas, tristezas y muerte. Por eso no es de sorprender que la Escritura lo compare con el veneno de una serpiente y el olor de la muerte en Romanos 3:13. El pecado es la enfermedad moral y espiritual para lo cual el hombre no tiene cura. Jeremías 13:23 dice, ¿podrá el etíope cambiar de piel y el leopardo sus manchas? Así tampoco vosotros podréis hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Por eso los dejo con esto. Como el problema más grande del hombre es el pecado, su necesidad más grande es el perdón. Y eso es exactamente lo que Dios nos provee, el perdón. No solo necesitamos el perdón para la salvación eterna, necesitamos el perdón diario por los pecados que continuamos cometiendo. Por eso la oración que Jesús enseñó fue para hacerla diariamente, todos los días. Mateo 6:12-13, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que no nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Primero es el perdón y luego la protección. Pero la pregunta para ti y para mí es, ¿qué harás? Por eso muchas veces, lo diré con toda responsabilidad, cantamos mentiras. Por eso la oración es, el título, perdón, es del estudio, es perdona nuestra oración y adoración. ¿Cuántas veces cantamos mentiras a Dios que no daremos nuestro tiempo a nadie más que a Él, no daremos nuestra vida a nadie más que a Él? Pero eso lo cantamos solamente el domingo, encerrados en la iglesia. Pero durante la semana seguimos viviendo, cargando ese saco de papas podridas de falta de perdón contra los demás. Pero ¿qué sucedería? Te vuelvo a hacer la pregunta. Si hoy fuera tu último día en la tierra y sigues cargando esa falta de perdón en tu vida,
de amargura, de resentimiento, de heridas pasadas contra alguien que te dañó. Tal vez fue tu esposo, esposa, padres, no sé. Pero muchas veces las personas más cercanas a nosotros son las que más nos hieren y son las que más nos cargan con falta de perdón. Pero la decisión es tuya. Y quiero terminar con esto. Durante la semana, mi esposa y yo íbamos a Salamanca, mi esposa Isabel, y me hizo una pregunta. Me dice, si tú tuvieras que perdonar a una persona, ¿quién sería? ¿Cuál es la persona que más te ha ofendido? ¿O cuál es la persona que más has ofendido? Y me pareció una buena pregunta y medité unos momentos y le dije, ¿sabes qué? La persona que más he ofendido y la que más me ha ofendido soy yo mismo. Soy yo mismo. Porque Jesucristo dijo que del corazón es de donde salen las divisiones, los pleitos, iras, contiendas, homicidios, borracheras, adulterios, fornicaciones. Todo lo malo sale de nuestro propio corazón. Por lo tanto, no es la otra persona la que me daña, sino es la que yo decido culpar que me dañó. Esto está profundo, porque el verdadero culpable soy yo mismo. Y quien necesita primeramente la falta de perdón soy yo mismo. Jesucristo, él dijo claramente cuando le preguntaron cuál era el principal y más grande mandamiento en Mateo 22, 37 al 40, que era amar a Dios, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Y que en esos dos mandamientos se resumía toda la ley. Pero fíjense el orden, primero es amar a Dios, luego al prójimo y luego a nosotros mismos. Pero el mundo nos da un orden inverso. Quiere que nosotros nos amemos primero y luego después al prójimo, y si queda tiempo, pues buscamos una ayuda de parte de Dios. Pero el orden de Dios es diferente. Pero la cuestión aquí es de que no podemos amar sin perdonar. O sea, sin falta, si seguimos viviendo con falta de perdón, nuestro amor no puede ser proyectado hacia el prójimo. Necesitamos quitar esa piedra para que venga la protección de Dios. Y hoy es el día de quitar esa piedra. Dejemos de culpar a los demás y tomemos nuestra propia responsabilidad. Y digámosle al Señor, perdona nuestra oración y adoración. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra. Señor, perdónanos. Perdónanos porque muchas veces somos ligeros para culpar, para hacer lo que hizo Adán cuando tú le dijiste, has comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando lo más correcto hubiera sido, sí, Señor, comí, y que te hubiese pedido perdón. Pero en lugar de hacerlo, culpó a la mujer. Y la mujer, cuando tú le cuestionaste, en lugar de decir, sí comí, Señor, desobedecí, dijo, es que la serpiente me engañó. Y podemos ver que desde el principio de la desobediencia del hombre vinieron las excusas para culpar a los otros de nuestros propios pecados que cometemos. Hoy queremos sincerarnos contigo delante de tu presencia, Señor. Queremos pedirte perdón, Señor, por todo, Señor, lo que hemos hecho. Señor, perdona nuestras ofensas, que hoy yo te ruego que cada persona que escuche tu palabra el día de hoy, que tú le des revelación en su corazón de aquello que aún carga en su corazón, de aquellas semillas podridas que sigue cargando, en el nombre de Jesús, y que hoy todos recibamos el perdón que viene del cielo, porque como tú lo dijiste muy claramente, si no perdonamos en la tierra, vuestro Padre que está en los cielos tampoco nos perdonará. Y si morimos con falta de perdón, es muy claro nuestro destino eterno, a dónde iremos, y será al infierno, al tormento eterno, donde están los que jamás perdonaron. Pero hoy nos da la oportunidad, Señor, para pedirte perdón. Y queremos hacerlo y también ser conscientes de todas las personas que hemos dañado, empezando por nosotros mismos, de nuestro corazón amargado, de nuestro corazón
que está lleno de pudredumbre, porque lo hemos permitido, porque el perdón es una decisión, el igual que el amar es una decisión. Pero no podemos tomar la decisión de amar si seguimos teniendo ese estorbo de falta de perdón en nuestro corazón. Hoy te rogamos que tú nos limpies de toda esa inmundicia en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.